el doctor, doctor Manuel, iba a decir Miguel Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República y una de las personas que fue clave durante el gobierno de Toledo para reactivar algunos aspectos de la controversia limítrofe que tenemos en materia de soberanía marítima con Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de dar inicio a la entrevista tenemos lo último que ha llegado de Chile, justamente con información y declaraciones del canciller Foxley. Adelante. Apoyo cerrado. Una reunión del ministro Foxley con los máximos dirigentes del empresariado selló el consenso gremial y político al gobierno en el diferendo marítimo con Perú. La Cancillería aún espera conocer el contenido de la demanda que mañana miércoles debiera presentar el gobierno peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, invocando una disputa por el límite marítimo que Chile considera zanjado. Paralelamente, el Congreso peruano tramita un proyecto de ley para enmendar el límite terrestre, eliminando toda mención al hito 1. Nos llama la atención que 3 o 4 días antes de la presentación en La Haya se pretenda, por la vía de un cambio de una ley, borrar algo que el propio Perú había reconocido históricamente y que además el Congreso peruano reconoció tan recientemente como el año 2001. La Cancillería confía en la solidez de los argumentos chilenos, aunque advierte las serias consecuencias que tendría un cambio en la frontera marítima. Tendría implicancias realmente muy serias, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un territorio marítimo enorme, muy grande. Se refiere la pretensión peruana a más de 60.000 kilómetros cuadrados de nuestra zona económica exclusiva. Ahora, Chile espera ser notificado de la presentación peruana ante La Haya y así iniciar formalmente un proceso que no terminará antes de unos 5 años. Muy bien, esa es la información que viene de Chile. Muchas gracias nuevamente, doctor Rodríguez Cuadros, por estar con nosotros. Yo quería empezar por un asunto que ha resultado central. Hoy día lo han resaltado algunos periódicos. En el 4 de noviembre del año 2004, usted firmó una declaración conjunta con el canciller de Chile, el señor Ignacio Walker, ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Y en esa declaración conjunta que está en el libro que usted ha publicado, en la última página, ahí al cierre de la edición, se declara lo siguiente, que parece ser fundamental, en el segundo párrafo. Los cancilleres hemos reafirmado que el tema de la delimitación marítima entre ambos países, respecto del cual tenemos posiciones distintas, es una cuestión de naturaleza jurídica y que constituye estrictamente un asunto bilateral que no debe interferir en el desarrollo positivo de la relación entre Chile y Perú. Pero aquí el canciller de Chile reconoce que hay un tema de naturaleza jurídica que tiene que ser, digamos, resuelto porque hay posiciones distintas. Y hoy dicen, o ayer decía la presidenta de Chile, que aquí no había nada que discutir y que no había ningún tema de ninguna naturaleza jurídica. Cuéntenos un poco cómo logró que el canciller de Chile firmara esta declaración que en este momento le va a resultar perjudicial. Bueno, Rosa María, esa declaración que la firmamos el 4 de noviembre del 2004 fue parte de toda una estrategia que se desarrolló durante mi gestión, porque habíamos tomado ya en ese momento la decisión política de ir a la Corte. Ya había que resolver algunos problemas. En primer lugar, el Perú no había reconocido la competencia obligatoria de la Corte. Reconocimos la competencia obligatoria de la Corte. En segundo lugar, el Perú tenía unas reservas al Pacto de Bogotá. Retiramos las reservas del Pacto de Bogotá. Y luego había el problema de que evidentemente el gobierno de Chile, como lo va a hacer ahora, cuando se presentase la demanda, iba a presentar a su vez una excepción preliminar. Una excepción preliminar es un recurso para que la Corte no tome acción, en el sentido de que no existe una controversia. En esa oportunidad yo conversé con el canciller Walker, analizamos todos los temas y le propuse firmar una declaración. Y en esa declaración los dos cancilleres reconocimos en primer lugar que tenemos posiciones distintas. En segundo lugar, que esas posiciones distintas tienen una naturaleza jurídica. Y en tercer lugar, que constituyen un problema de tipo bilateral. La Corte Internacional de Justicia, en el caso Marobatis Palestina y posteriormente en el caso Acciones Armadas en el Congo, ha definido que es una controversia jurídica de la siguiente manera. Una controversia jurídica es una oposición de tesis e intereses entre dos países que tiene una naturaleza jurídica.
Es decir, lo que hemos firmado el canciller Walker y yo es reconocer la controversia jurídica existente sobre delimitación marítima en los mismos términos con que la Corte ha definido qué es una controversia jurídica. Por lo tanto, este va a ser un documento fundamental. No me cabe la menor duda. Presentación Yo de la demanda peruana. Yo estoy seguro que la demanda peruana contendrá pocos anexos y creo que dentro de esos anexos debe estar la nota que dirigía Soledad Alvear el 19 de julio del 2004 y la respuesta que ella me envió el 11 de septiembre del 2004 también, porque esa nota tiene la virtud, por un lado, de sustanciar también la controversia, pero sobre todo de ser la prueba formal de que se han agotado las instancias de negociación diplomática y que por ende está habilitado el camino para buscar la solución jurisdiccional. Hay dos excepciones preliminares que Chile puede plantear. Primero, que no hay controversia y el comunicado Rodríguez Walker expresa formalmente, es el único documento en la historia del problema firmado por dos cancilleres de Perú y de Chile. Y en segundo lugar, otra excepción preliminar que puede presentar el gobierno de Chile es de que no se han solucionado, no se han agotado las instancias de la negociación y como vemos con las notas de julio y septiembre del 2004 que crucé con la canciller Alvear, allí formalmente se establece que se ha agotado la posibilidad de la negociación diplomática. Usted establece en su libro las excepciones, justamente esta parte, las excepciones que puede interponer los medios, los chilenos. Hay otro tema, el otro tema es que Chile dice, señores de la Corte, nosotros tenemos tratados firmados, ¿no es cierto? Y esa ha sido la posición de la Cancillería chilena más o menos consistentemente durante este siglo, no diré el siglo pasado. Tenemos tratados firmados. Tenemos el tratado de 1952 y el tratado de 1954, que hoy el Perú no quiere reconocer. Y ese es el tema de fondo en realidad, pero podrían plantearlo. Si lo van a plantear de todas maneras. De todas maneras. Yo quisiera decir dos palabras sobre eso. En primer lugar, el gobierno de Chile no ha planteado sus pretensiones durante el siglo. Esa es una posición que se ha generalizado mucho y no es cierta. En realidad, solo a partir del año 2000, Chile plantea la existencia de un límite por el paralelo. Antes jamás planteó la existencia de un límite por el paralelo. Teníamos un statu quo sin delimitación. Entonces, la fecha clave respecto de esta controversia es el año 2000. Y cuando Chile plantea el año 2000... Ante las Naciones Unidas. Ante las Naciones Unidas, al aprobar la Carta Oceanográfica Caleta, Matanza, Bahía de Arica, y allí fija su posición de que existe un límite marítimo por el paralelo, el Perú formalmente opone a esa nota otra en la que se señala que no existe límite marítimo alguno. Quiero ser muy claro en señalar que de acuerdo al Pacto de Bogotá, efectivamente hay una excepción a la competencia que el pacto habilita para resolver un problema jurídico en la Corte. Esa excepción es cuando exista un tratado que ha resuelto el problema y que se haya suscrito antes de la firma del Pacto de Bogotá, es decir, antes del 28 de abril de 1948. Jurídicamente, entonces, hay dos condiciones resolutorias para que esta excepción que Chile va a invocar funcione. La primera es que hayan tratados que han resuelto el problema. Y la segunda, que esos tratados hayan sido suscritos con anterioridad al 28 de abril del 48. No existen tratados que hayan resuelto el problema. Y los que Chile invoca son posteriores a 1948, porque son del 52 y del 54. Por esta razón, yo confío plenamente que la Corte declarará su competencia y declarará a su vez inadmisible esta excepción preliminar. Ahora, esta etapa de la excepción preliminar va a durar más o menos ¿cuánto, calcula usted? Mira, va a durar aproximadamente, yo calculo, entre 2 años y 2 años y medio. Una vez que el Perú presente la demanda mañana, en muy pocos días, si no en el mismo día, la Corte va a correr traslado a la parte chilena. Chile va a responder esa demanda planteando las excepciones preliminares, que a mi juicio lo hará muy rápido. Estas 3 excepciones. Exactamente. En ese momento, el presidente de la